Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Nos excusan la demora, estábamos resolviendo unos temas técnicos con la transmisión en vivo en Facebook. Al parecer, pues no los podemos solucionar. Por el momento, entonces vamos a estar conectados los que estamos en Zoom, esperando que podamos resolver los problemas para no demorar más el inicio y las personas que están conectadas. Buenas tardes nuevamente. En nombre de la Corporación Académica Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia, les damos las gracias por estar conectados con nosotros en este espacio denominado Aula Abierta CCBB, un espacio de divulgación social del conocimiento en el que cada mes compartiremos conferencias con temas de interés a través de la red social de Facebook y en este caso pues en Zoom. Para quienes nos acompañan por primera vez, la corporación es una unidad académica de la Universidad de Antioquia que ofrece posgrados y programas de educación continua en ciencias básicas biomédicas. En la descripción de este en vivo y en el chat podrán encontrar un enlace con información adicional de la corporación. Hoy, 30 de agosto de 2022, en Aula Abierta CCBB, abordaremos el tema creando sustitutos de piel alternativa al uso de animales. Para hablar de este asunto nos acompañará la doctora Catalina Gaviria Agudelo, quien es bioingeniera de la Universidad de Antioquia, magíster en Ingeniería Biomédica del Politécnico de Turín, Italia, doctora en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia con doble titulación doctoral con la Universidad de Groningen, Holanda. Actualmente la doctora Gaviria es docente de la Universidad de Antioquia y próximamente iniciará su postdoctorado en Wake Forest Institute for Regenerative Medicine en los Estados Unidos de América. Antes de dar paso a nuestra invitada, les informo cómo será la dinámica del encuentro. Estimamos una duración aproximada de 1 hora y posteriormente responderemos las preguntas que ustedes escriban a través del chat de Zoom. Si logramos conectarnos con Facebook, los comentarios pues que hagan a través de Facebook. Por último, les pedimos el favor de registrarse en el formulario que vamos a compartir a través del chat en estos momentos. Damos entonces paso a la doctora Catalina Gaviria Agudelo. Buenas tardes, profesora. Esperamos se encuentre muy bien. Cuéntenos, por favor, sobre el tema creando sustitutos de piel alternativa al uso de animales. Buenas tardes, Mariana. Gracias por la presentación. Y como Mariana dijo, yo hice el doctorado en la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas y trabajé con el grupo de Ingeniería de Tejidos y Terapias Celulares, donde desarrollé la investigación de las que les voy a hablar. Entonces, para empezar, les muestro el contenido de la presentación. Consta de 6 partes principales, que son la introducción, la creación como tal del sustituto de piel, 3 aplicaciones distintas que le dimos y unas conclusiones finales. Entonces quiero empezar hablando un poquito de la piel. La piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo y se encarga principalmente de proveer protección, también es una de las primeras barreras de inmunidad, regula el transporte de sustancias desde el interior al exterior y también desde el exterior al interior, y también se encarga de regular la temperatura del cuerpo. Si nosotros hacemos un zoom en la piel, vemos que está compuesta principalmente de 2 capas. Una inferior, que es la dermis, y una superior, que es la epidermis, y ambas compuestas a su vez por diferentes tipos de células. Entonces, en la epidermis, ¿qué encontramos? En la epidermis encontramos en su mayoría queratinocitos. Y estos representan el 95% de todas las células de la epidermis y se encargan de proveer esa barrera
para protegernos contra agentes nocivos del exterior. Además, estos queratinocitos dentro de la epidermis constantemente cambian de función y forma, y a eso se le llama diferenciación, y en esta diferenciación forman 4 diferentes capas o estratos. Entonces aquí vemos un estrato basal, un estrato espinoso, uno granular y uno córneo, y cada uno tiene funciones distintas. Entonces, por ejemplo, el estrato basal se encarga de la proliferación. Estas células constantemente se están dividiendo. En el estrato espinoso, que es cuando algunas de estas células del estrato basal se convierten en células o queratinocitos espinosos, ellos se encargan de empezar a producir todos los componentes necesarios para que haya una buena permeabilidad en la piel, y luego ellos se convierten también en queratinocitos del estrato granular, que se encargan de la producción de lípidos principalmente, y se termina en el estrato córneo, que es la capa más exterior y la que provee finalmente como la primera barrera contra los agentes externos. En la epidermis también encontramos células dendríticas, o células del sistema inmune llamadas células de Langerhans, que se encargan principalmente de la parte de las alergias, y ahorita profundizo un poquito más en eso. Y también tenemos en la inferior lo que es la dermis, y la dermis está compuesta principalmente por fibroblastos. Estos fibroblastos están como enredados en una red de proteínas, que es la matriz extracelular, y que ellos mismos producen. Y toda esta red de proteínas y todo lo que producen los fibroblastos es lo que le da las características mecánicas a la piel. Ahora, ¿qué factores afectan la piel? Hay 2 importantes. Unos que son las sustancias químicas, que de acuerdo con la gravedad del daño pueden ocasionar irritación, corrosión o alergia. Y por esto es que cuando, por ejemplo, un producto químico se va a comercializar, es necesario saber qué riesgos tiene para la salud humana, y esto es un obligatorio como reportarlo pues para el producto, y por eso es necesario evaluar el riesgo potencial. Por otro lado tenemos el cáncer de piel. Se sabe que el 30% de todos los casos de cáncer diagnosticados son los de piel, y de acuerdo con el tipo se puede tener o letalidad o alta deformidad, y todo esto al fin de cuentas genera altos costos tanto en el sistema de salud como en los mismos pacientes. Y por eso también es muy importante estudiar o tener plataformas de estudio para el estudio y el desarrollo de tratamientos contra el cáncer de piel. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo estudiar el cáncer de piel y cómo estudiar el efecto de diferentes productos químicos? Para eso existen 2 formas. Unas que son los modelos animales y otras que son los modelos in vitro. Entonces, ¿qué pasa con los modelos animales? Lo que se hace es que se toma, por ejemplo, una sustancia química, se aplica sobre la piel del animal, e incluso hay un ensayo que utiliza no la piel del animal, sino el ojo de los conejos, y luego se evalúa los efectos que tiene. Pero entonces eso es un método muy cruel y que ha despertado muchos problemas éticos. Y por eso es que en varios países, incluido Colombia, ya hay leyes que prohíben la comercialización de productos que hayan sido probados en animales. Además de todo esto, hay muchas diferencias importantes entre la piel animal y la piel humana. Entonces, por ejemplo, hay diferencias en términos de permeabilidad, en términos de mecanismos de reparación, y esto hace que la piel animal no necesariamente reaccione como lo haría la piel humana. Entonces no resultan ser como el modelo ideal para evaluar, por ejemplo, sustancias químicas. Entonces, por eso han nacido los modelos in vitro, que son modelos hechos en laboratorio y están compuestos de células humanas. Entonces, lo que se hace con estas células humanas es cultivarlas de tal forma que ellas puedan imitar la piel y sus repuestos. Y esto, al fin de cuentas, reduce el número de animales del laboratorio. Entonces, ¿de qué se tratan los modelos in vitro actuales? Ellos buscan principalmente imitar la epidermis. Entonces, lo que hacen es tomar un inserto, que es un sistema especial de cultivo, y en ese inserto se depositan queratinocitos, que son las principales células de la epidermis.
Y este inserto tiene una característica especial y es que se le agrega un medio con nutrientes que va a alimentar a las células, pero lo va a hacer desde la parte inferior, a través de unos poros en una membrana. Y esto imita el mismo proceso que sucede en la piel, y es que los queratinocitos vienen alimentados desde el interior o desde la dermis. Entonces se logra tener una epidermis con unas características muy similares a la piel humana. Aquí quiero mostrarles algunos de los modelos comerciales que existen, modelos in vitro. Entonces aquí, si nosotros tomamos la piel y le tomamos una foto, vamos a ver esto. Entonces vamos a ver en la parte inferior una dermis, los punticos son las células de la dermis, y en la parte superior una epidermis con todas sus células. Esto es lo que sucede en la piel nativa. Y aquí les muestro las fotos o las imágenes de algunos modelos comerciales. Estos modelos ya están validados para evaluar sustancias químicas y son aprobados como reemplazo de animales de laboratorio. Entonces tenemos modelos de Francia, de Estados Unidos y de Alemania. Y ellos lo que hacen es tratar de imitar esta parte de arriba que es la epidermis. Entonces aquí ven todas las células puestas y estas células van cambiando de forma hasta llegar al estrato corto, así como sucede en la epidermis normal. Sin embargo, estos modelos tienen algunos problemas. Uno de ellos es los altos costos. Un ejemplo es nosotros en el grupo, para poder hacer unas pruebas de las que les hablaré ahorita, importamos uno de estos modelos. Y solo un solo tejido, cuesta $60. Y si uno piensa que tiene que hacer pruebas con sustancias, necesita 3 controles negativos, 3 controles positivos y 3 tejidos para evaluar la sustancia. O sea, necesita 9 tejidos para evaluar una sola sustancia. Y si cada uno cuesta $60 y si uno necesita evaluar muchas sustancias, pues el precio crece enormemente. Otro de los problemas de estos tejidos es que como son importados se requieren largos trámites. Y aquí vuelvo con el mismo ejemplo, cuando nosotros importamos el modelo pues, que importamos, se requirió más o menos 8 meses desde el momento en el que se hizo la petición hasta que llegaron al laboratorio. Y eso es porque se necesitan muchas firmas, se necesita dar muchas explicaciones, corregir muchas cosas. Es un proceso muy largo y muy dispendioso. Y por esto mismo, dado que son modelos internacionales, ellos se demoran algunos días en llegar y las células necesitan estar constantemente alimentadas. Entonces el riesgo de que se pierda la calidad del producto es muy alto. Entonces es muy frustrante que uno pague mucho por un producto que se demore 8 meses para llegar y que al final llegue malo. Pues no vale la pena. Y otro problema ya más en la parte biológica, es que como les dije ahorita, ellos buscan imitar solamente la epidermis y solo se componen de queratinocitos. Entonces me limitan mucho las posibles aplicaciones de estos sistemas. Entonces yo quiero evaluar inmunología de la piel, no lo puedo hacer porque no tengo células inmunes. Si quiero evaluar respuestas de la dermis, tampoco lo puedo hacer porque es un sistema puramente epidérmico. Si quiero evaluar pigmentación, tampoco se puede porque no tiene melanocitos. Eso es pues solo un ejemplo. Por eso, la idea de nuestro grupo, la solución que propusimos nosotros, fue crear un sustituto de piel al cual le adicionáramos fibroblastos para crear una dermis, células dendríticas para hacer posible como estudios inmunológicos y células cancerosas para poder tener un modelo de cáncer de piel. ¿Y esto cómo ayuda? Pues primero, dado que es un modelo local, entonces ya no hay que importarlo y eso disminuye tanto los costos de compra como los trámites que hay que hacer. Y debido a que lo mismo que no hay que importarlo, no se demora tantos días en el transporte y se conserva la calidad. Y además de esto, como contiene más células y es más similar a lo que es una piel real, esto nos permite tener más aplicaciones con el producto. Esta fue esta primera parte y ahora quiero contarles cómo fue el proceso de creación del sustituto de piel. Entonces el primer paso es obtener las células. Entonces empecemos con la adición de fibroblastos. ¿Por qué fibroblastos? Primero porque los fibroblastos
liberan moléculas y liberan proteínas que ayudan a los queratinocitos a que proliferen y se desarrollen y se diferencien. Y además les da un efecto protector, es decir, son más resistentes como a las adversidades del ambiente, como lo es la piel normal. Y a su vez los queratinocitos liberan otras moléculas y otras proteínas que ayudan a que los fibroblastos en la dermis proliferen, a que produzcan proteínas de la matriz extracelular, y esto a su vez hace que los queratinocitos proliferen más, y es un efecto así infinito, se da para los dos lados. Entonces, ¿cómo obtenemos las células? Nosotros empezamos con una biopsia de piel, y esta biopsia de piel la partimos en pedacitos muy chiquiticos, y eso lo tratamos con enzimas. Y estas enzimas lo que hacen es cortar las uniones entre célula y célula, y entre célula y matriz extracelular. Entonces aquí al final lo que vamos a tener es una solución llena de células, en las que están queratinocitos y fibroblastos. Y estos dos tipos de células, cada uno se cultiva con un medio especial, y ellos ya van a crecer y a multiplicarse, y van a estar en suficiente número para poder construir los sustitutos. Entonces, ¿cómo construimos los sustitutos? Empezamos primero con la dermis. Entonces, la dermis es básicamente unos fibroblastos atrapados en una red de proteínas. Entonces, ¿cómo simular esto? Para esto nosotros nos inspiramos en el coágulo sanguíneo. ¿Y por qué? Porque el coágulo sanguíneo también es básicamente una red de una proteína llamada fibrina que atrapa células, entre ellas plaquetas y glóbulos rojos. Entonces nuestra idea fue tomar fibrina, que la obtenemos del plasma sanguíneo, y ahí atrapar fibroblastos. Y lo que vamos a tener es como un gel de fibroblastos atrapados en una red de proteínas, que es básicamente lo mismo que es la dermis. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Empezamos con el plasma sanguíneo. Ese plasma le adicionamos fibroblastos, y gracias al calcio es que logramos hacer la red. ¿Por qué? Porque el plasma no contiene en sí fibrina, sino su precursor, que es fibrinógeno. Y con la ayuda del calcio, el fibrinógeno se va a transformar en fibrina, y esto va a atrapar los fibroblastos y va a quedar un gel en el que vamos a tener fibroblastos embebidos. Y este gel lo metemos dentro del injerto especial. Entonces ahí tenemos la dermis de la que les hablaba. Ahora la epidermis. ¿Cómo hacemos para simularla? Ya tenemos la dermis, y lo que hacemos es tomar los queratinocitos que ya habíamos cultivado y los ponemos encima del gel de fibrina con fibroblastos. Y esto lo cultivamos durante 21 días. Y en estos 21 días hacemos algo que se llama exposición a la interfaz aire líquido. Y es que los queratinocitos que están aquí, digamos, en la parte de arriba, van a estar expuestos al ambiente, que es así como sucede en la piel real. Y por la parte de abajo van a estar alimentados. Y esto hace que los queratinocitos hagan este proceso de diferenciación y produzcan las 4 capas de la epidermis. Entonces aquí les quiero mostrar cuál fue la estructura de los sustitutos que obtuvimos. De nuevo aquí tenemos la imagen de la piel nativa con la epidermis y la dermis. Y esto fue lo que obtuvimos en los sustitutos. Son 4 diferentes ejemplos. Esta línea punteada separa la dermis de la epidermis. Entonces vemos en la parte inferior que hay una dermis con sus fibroblastos embebidos. En todos los casos se pueden ver que son los punticos más oscuros. Y en la parte superior tenemos una epidermis donde hay varias capas de células que van cambiando de forma desde aquí, desde la base, hasta convertirse en el estrato córneo. Es lo mismo que sucede en nuestros sustitutos. Se convierte en el estrato córneo. Aquí las diferentes capas están señaladas con las flechas de colores. Y aquí quería mostrarles esta imagen que no dio como tan parecida a la piel real, porque no es algo, cuando uno trabaja con células, no es que el 100% de las veces a uno le funcione algo. Uno debe buscar un protocolo que funcione la mayoría de las veces, pero es difícil que lo haga siempre, todas las veces, con todas las células de todos los pacientes. Pero en general, pues la conclusión de esta parte es que nuestros sustitutos presentan características histológicas muy similares a la piel nativa. Entonces ahora, además de estas características histológicas, nosotros
también queríamos evaluar marcadores cutáneos. ¿Y qué son estos marcadores cutáneos? Entonces, una célula normalmente expresa proteínas y los marcadores son proteínas que son específicas para un cierto tipo celular. Entonces, por ejemplo, las células de la piel expresan proteínas que son propias de las células de la piel, las células del hígado expresan otras proteínas, las del cerebro otras y así. Entonces nosotros quisimos analizar la presencia de marcadores que fueran exclusivos de la piel. Así como ejemplo, en la parte basal, los queratinocitos basales expresan una proteína que se llama citocreatina 14. Luego, en la interfaz entre la epidermis y la dermis, hay una proteína llamada integrina. También en el estrato espinoso tenemos citocreatina 10, en el siguiente estrato profilagrina, y en el estrato más exterior, que es el córneo, tenemos loricrina. Esos son solo algunos de los ejemplos pues, que hay. Y nosotros evaluamos 3 principalmente. Entonces evaluamos citocreatina 14, integrina y loricrina. Aquí en la parte de arriba están los resultados con los sustitutos y en la parte de abajo con la piel nativa. Esta es la comparación de cómo debería ser. Y el café indica la presencia pues, de la proteína. Entonces si vemos, por ejemplo, en la citocreatina 14, hay una expresión muy abundante de esta proteína y es muy similar a la piel nativa. Con la integrina que debe estar más en la interfaz de entre la epidermis y la dermis, vemos que así es en la piel nativa y que igualmente está más fuerte en nuestros sustitutos. Y la loricrina, que es de la última capa de la epidermis y que debe estar marcada en el estrato córneo, vemos que también lo está en nuestros sustitutos. Entonces esta fue como otra buena noticia, y es que la expresión de los marcadores también es muy similar a la piel nativa. Entonces, para resumir esta parte, nosotros obtuvimos un sustituto que tiene tanto dermis como epidermis y que muestra características muy similares a la piel nativa. ¿Y eso por qué es importante? Porque es un modelo más similar a la piel humana, no solo tiene epidermis, sino que también tiene dermis. Y además, y esto hace que pueda responder de una manera más cercana a como lo haría, digamos, un humano normal. Y algo importante es que al tener dermis, se pueden hacer estudios directamente en esta dermis o incluso en las interacciones con la epidermis. Y si uno piensa en eso, por ejemplo, hay enfermedades en las que hay errores de unión entre la epidermis y la dermis, y esto se podría estudiar en un modelo que sea dermoepidérmico, y es algo que no se puede hacer en un modelo que es puramente epidérmico. Entonces ahora quiero hablarles de la primera aplicación, que es en toxicología, ya sabiendo que hicimos los sustitutos y que se parecen a la piel real. Entonces, para empezar con esto, primero quiero hablar un poquito de lo que es la irritación y la corrosión, que son los efectos de las sustancias químicas. Entonces, la irritación ocurre cuando una sustancia irritante entra en contacto con la piel. Lo que pasa es que los queratinocitos empiezan a liberar unas proteínas llamadas citoquinas. Algunos de ellos mueren, pero digamos que el efecto mayor es la liberación de estas citoquinas. Y estas citoquinas lo que van a hacer es atraer células del sistema inmune. Entonces los vasos sanguíneos se ensanchan y estas células del sistema inmune empiezan a entrar a la piel. Y esto al final lo que produce es enrojecimiento e hinchazón. Y lo importante de eso es que es un proceso reversible, porque una vez se recupera la piel o se quita el estímulo, pues ya todo vuelve a la normalidad. Por el contrario, la corrosión, cuando la sustancia entra en contacto con la piel, ocasiona necrosis y muerte celular. Y ahí sí ya no hay vuelta atrás. Puede que sí se liberan pues citoquinas como a las células adyacentes, pero lo que ocasiona principalmente es necrosis. Y ahí ya no hay, es un proceso irreversible. Y no se trata tanto de la inflamación que produce, sino de toda la muerte y de que el tejido ya solo se puede recuperar a partir de lo que está circundante, pero ahí queda una herida. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para evaluar sustancias químicas en los sustitutos? Nosotros empezamos por seguir unas guías de irritación y corrosión de la OSD. Estas guías lo que hacen es que tienen un protocolo que le dice a uno qué pasos debe seguir para evaluar
sustancias químicas en sustitutos de piel hechos en el laboratorio. Entonces lo que hicimos nosotros fue comparar nuestro modelo o nuestro sustituto con un modelo internacional que se llama Epiderm para ver pues las diferencias. Entonces, teniendo ya nuestro sustituto, lo que hacemos es aplicar la sustancia química y las guías nos van a decir cuánta sustancia aplicar, cuánto tiempo dejarla y al final cómo evaluar la respuesta. Entonces aplicamos la sustancia química y al final lo que hacíamos era hacer una prueba de MTT. Esta prueba es una prueba para evaluar qué tan vivas están las células adentro. Entonces el MTT es una sal de color amarillo y cuando entra en contacto con una célula viva, la célula la va a transformar en algo que se llama formazán, que es de color así como morado. Entonces entre más vivo esté un cultivo, más morado va a ser. Y entre más amarillo esté, quiere decir que está más muerto. Entonces, de acuerdo con estas guías, uno clasifica los tejidos como al 100% vivos, que quiere decir que todas las células están vivas, o el 0% de viabilidad, que quiere decir que todo se murió. Entonces ahí sacamos unos porcentajes de acuerdo con cada sustancia evaluada. Nosotros evaluamos 30 sustancias en nuestro modelo y 16 en el modelo de Epiderm, que es el modelo comercial. Y aquí les muestro los resultados generales del porcentaje de sustancias que fueron correctamente clasificadas. Entonces el verde es nuestro modelo. Y vemos que para irritación clasificó correctamente el 86% de las sustancias y para corrosión el 94%. Por el contrario, el modelo Epiderm para irritación tuvo un éxito de 75% y para corrosión fue mucho más bajito. Y esto no se debe a que el modelo sea malo en sí, sino que hubo una pérdida de calidad del producto y eso lo pudimos comprobar porque tuvimos que hacer pruebas de calidad cuando obtuvimos los tejidos y cuando llegaron. Pues esto demuestra qué tanto puede o que todos los problemas que tiene importar este tipo de modelos. Algo importante es que la OSD establece unos valores mínimos de porcentajes de éxito. Entonces dije, para que un tejido sea pues como considerado válido, mínimo, debe clasificar correctamente el 75% de las sustancias irritantes y nosotros logramos un 86%. Y en el caso de corrosión, la OSD también establece que mínimo se debe clasificar correctamente un 82.5% y nosotros llegamos al 94%. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta parte? Primero que tenemos un sustituto que es capaz de clasificar sustancias irritantes y corrosivas. Y esto ya lo hace una herramienta muy prometedora para para aplicaciones toxicológicas. ¿Y cuál es el impacto? El impacto es que si contamos con un modelo local que pueda clasificar sustancias químicas, esto evitaría que haya que incurrir en altos costos y en largos trámites para poder importar un producto internacional. Y esto fomenta la comercialización de productos nacionales. Si hay un laboratorio que está desarrollando una crema, pues no va a tener que importar un producto internacional para poder probar sus efectos, sino que ya se contaría con un modelo local. Ahora, ya sabiendo que tenemos un modelo dermoepidérmico y que sirve para toxicología, pasamos a la segunda aplicación, que es inmunología. Entonces, para poder como ahondar en esto, quiero primero decirles qué pasa cuando un alérgeno entra en contacto con la piel. Pues como les dije antes, la piel cuenta con células del sistema inmune, la epidermis específicamente cuenta con células llamadas células de Langerhans. Cuando un alérgeno entra en contacto con la piel, lo que hacen estas células es cogerlo, internalizarlo y empiezan un proceso de maduración en el que empiezan a expresar diferentes marcadores y empiezan a migrar desde la epidermis hacia la dermis. Y luego ellos se van a presentar este alérgeno a los linfocitos T y a otras células del sistema inmune, y lo que hace es desarrollar una respuesta inmunológica específica.
¿Por qué? Porque estas células empiezan a crecer y empiezan a ser específicas para este alérgeno. Entonces las células del sistema inmune que se van a desarrollar aquí van a reconocer específicamente este alérgeno y también se van a desarrollar anticuerpos. Y esa es la diferencia con la irritación y la corrosión. La cosa con la irritación es que hay una dificultad muy grande para distinguir entre irritantes y alérgenos, porque además de todo lo que les conté aquí, estas células también liberan citoquinas, y estas citoquinas y toda esta migración y pues todo el proceso de migración y de presentación de este alérgeno o del antígeno al sistema inmune hace que lleguen células del sistema inmune. Entonces en los dos casos se produce inflamación. La diferencia es que en la irritación no es específica, no se desarrollan células inmunes específicas para el irritante, simplemente se va a reparar un tejido. Mientras que en la alergia sí se desarrolla una respuesta específica con células que atacan directamente este alérgeno. Entonces, si queremos evaluar alérgenos, digamos, la solución sería tener un sustituto con células dendríticas, porque ellas son las que migran y son capaces de iniciar toda esta respuesta específica. Entonces, ¿qué diría uno? Bueno, entonces agreguemos células de Langerhans a los sustitutos que ya tenemos hechos, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque primero las células de Langerhans se encuentran en muy poca cantidad en la piel, son alrededor del 2% de todas las células, entonces son muy difíciles de aislar. También son muy difíciles de cultivar, porque una vez que las aíslas y se ponen en cultivo, por alguna razón que aún no se conoce, ellas maduran automáticamente dentro del cultivo. Si se acuerdan, madurar es todo este proceso de adquirir o de procesar este antígeno y empezar a producir marcadores y migrar. Ellas lo hacen antes de que podamos incorporarlas en el modelo. Entonces no nos sirve si ya están maduras. Entonces nuestra idea fue agregar unas células llamadas monocitos. Y los monocitos son otras células del sistema inmune que ya se sabe que tienen la capacidad de convertirse en células dendríticas bajo ciertos estímulos. Entonces nosotros inicialmente nos hicimos la pregunta de si los monocitos podrían convertirse en células dendríticas dentro de este modelo. ¿Y cómo lo probamos? Entonces nosotros partimos de sangre. Esta sangre la centrifugamos para separar más sus componentes y separar los glóbulos rojos y de una capa de células inmunitarias y del plasma. Y estas células inmunitarias hicimos un tratamiento para que unas esferas magnéticas se adhirieran a los monocitos específicamente. Y gracias a un imán, por decirlo así, logramos aislar solamente los monocitos. Entonces ya teniendo los monocitos, nuestra pregunta fue, bueno, entonces el medio de los sustitutos hace que se conviertan en células dendríticas. Esto lo hicimos antes de ingresarlos en los sustitutos, ya que esto toma 21 días y entonces esto podría ser una prueba inicial de que así será y que no necesitamos pues someternos a todo el proceso de crear un sustituto de piel para que al final nos salga. Entonces nuestro primer paso fue mirar si este medio solito podría hacer que estos monocitos se convirtieran en células dendríticas. Entonces tomamos el medio de un sustituto, nosotros lo guardamos, ahí cultivamos los monocitos y aquí les muestro unas fotos de estos monocitos en cultivo. Entonces este es un control y este control son monocitos que están cultivados no en el medio del sustituto, sino en un medio que nunca estuvo en contacto con el sustituto. Aquí ven pues que son unas esferitas. Y luego de 7 días y de cultivar pues los monocitos con este medio que provenía de los sustitutos, vemos aquí que las células empezaron a cambiar de forma. Entonces algunas de ellas empezaron a tener como estas dendritas que son características de las células dendríticas y los que nos dio el primer indicio de que efectivamente se podían diferenciar. Y segundo, para comprobarlo más, nosotros hicimos un análisis de los marcadores que expresaban estas células.
y específicamente utilizamos los marcadores CD209 y CD14. Este 209 es específico de monocitos que se convierten en células dendríticas y el CD14 es un marcador de monocitos, o sea que entre más se conviertan, o sea, entre más células dendríticas haya en un cultivo, menos marcador de monocito debe haber porque ya se convirtieron. Y efectivamente vimos que este estaba disminuyendo, mientras que el 209 estaba aumentando. Entonces por eso ahí ya concluimos que el medio hace que efectivamente los monocitos se conviertan en células dendríticas. Y entonces ahí sí procedimos a agregar estos monocitos a nuestro cultivo y una vez estuviera listo el cultivo, ya sacábamos las imágenes y analizábamos marcadores de células dendríticas, que por ejemplo es CD1A, y otro marcador de célula de Langerhans, que son específicas de la epidermis, que se llama langerina. Aquí quiero mostrarles los resultados que obtuvimos. Esto aquí es nuestro sustituto y esta parte más a la derecha es piel nativa. Entonces, como vemos, la piel nativa pues presenta langerina, que es típica de esta parte cafecita, que es típica de las células de Langerhans, y presenta CD1A, que es más general de células dendríticas. Y en nuestro sustituto también pudimos ver la presencia de langerina, así como de CD1A. Entonces, esto ya fue pues como un resultado muy emocionante porque sí pudimos ver que efectivamente los monocitos se convertían en células dendríticas y más específicamente en células de Langerhans dentro del modelo. Y algo que surgió ahí como una pregunta, como algo que pensamos, es que es posible que haya más tipos de células dendríticas. ¿Por qué? Porque nosotros incorporamos monocitos, pero ellos tienen la capacidad de diferenciarse en muchas células. Entonces puede haber células de Langerhans, puede haber células dendríticas de la piel, puede haber macrófagos. Dentro de las células dendríticas de la piel hay varios subtipos, entonces es algo que se tiene que comprobar en otros estudios y es algo que abre las puertas a que haya un modelo con muchos tipos un modelo de piel con muchos tipos de células dendríticas. Entonces ahora, ya que pudimos agregar las células dendríticas dentro del sustituto, hicimos un primer análisis para poder evaluar alérgenos. Entonces nosotros nos decidimos que la forma para evaluar el alérgeno era mirar si estas células dendríticas migraban desde la epidermis hasta la dermis. Entonces esto fue lo que hicimos. Teníamos nuestro cultivo con las células dendríticas, aplicamos alérgenos e irritantes. ¿Por qué irritantes? Para comparar, porque se supone que son difíciles de distinguir. Y después, al final pues, de la exposición, analizamos dónde estaban ubicadas estas células dendríticas. Si estaban en la epidermis, si estaban en la dermis superior o si estaban en la dermis inferior. Entonces aquí les muestro lo que obtuvimos. Tenemos un control, tenemos el irritante y nuestros dos alérgenos. En el control vimos que alrededor del 40% de las células se ubicaron, alrededor del 40% de las células dendríticas se ubicaron en la epidermis, mientras que un 20% se ubicó en la dermis superior y el 40% restante en la dermis inferior. Cuando aplicamos el irritante, esta distribución cambió. Ya no había células en la epidermis, sino que todas pasaron a estar ubicadas en la dermis. Esto indica pues que hubo una migración, que no es algo tan inesperado, pero la idea es que sea en un patrón diferente a los alérgenos. ¿Y por qué migran si es un irritante? Porque muchas veces los irritantes ocasionan muerte celular y esta muerte celular hace que se liberen ciertas sustancias que fomentan la migración de estas células dendríticas. O sea, ellas pueden migrar, pero lo harían de una manera diferente a como lo harían con un alérgeno. Ahora aquí hablamos los dos alérgenos y vemos que, por ejemplo, en el alérgeno 1, las células de la epidermis se mantuvieron, mientras que la de la dermis, todas pasaron, las restantes estuvieron en la dermis superior. En la dermis inferior ya no había nada. Y lo importante es que aquí
es que la cantidad de células disminuyó, lo que indica que las células que estaban en la dermis inferior salieron del modelo, se salieron del plato de cultivo hacia el medio. Y cuando evaluamos el alérgeno 2, ya vimos que ya no estaban ubicadas en la epidermis, sino que todas pasaron a estar, casi que todas pasaron a estar en la dermis superior, lo que también nos indica que hubo un proceso migratorio. Entonces esto nos mostró, pues esto fue un primer acercamiento y obviamente hace falta utilizar más sustancias y evaluar más irritantes, evaluar más alérgenos, hacer más cultivos de este tipo para poder confirmarlo, pero sí nos indica que efectivamente las células dendríticas que tenemos ahí pueden migrar y que lo pueden hacer de una forma, en un patrón diferente de las sustancias irritantes. Resumiendo esta parte, pues obtuvimos un modelo que incluye células dendríticas y la importancia es que esto abre la puerta para generar sustitutos de piel que tengan muchos tipos de células dendríticas y es algo que se debe comprobar utilizando más marcadores para otros tipos de células y esto al final de cuentas hace que tengamos un modelo mucho más realista y que podamos probar muchos tipos de alérgenos e incluso podamos diferenciarlos con mayor facilidad de los irritantes. Bueno, ahora que pasamos las dos aplicaciones, voy a la tercera aplicación, que es el cáncer de piel. Esta aplicación surgió porque yo empecé mi doctorado en la Universidad de Antioquia en Medellín y como la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas tiene un convenio con la Universidad de Groningen, entonces yo pasé a hacer allá la doble titulación. Entonces después de un poquito más de 2 años de estar en la de Antioquia, yo fui a Groningen a terminar mi doctorado y allá estuve trabajando en el grupo de Floris Foyer y este grupo se encarga de estudiar inestabilidad cromosómica y cáncer. Entonces así fue que surgió la idea de hacer un sustituto de cáncer de piel. Entonces, para dar un poquito de una introducción, hay 3 tipos diferentes de cáncer de piel. Pues 3 tipos principales que son melanoma, que surgen de los melanocitos, el carcinoma de células escamosas, que surgen de la capa escamosa de la epidermis, y el carcinoma de células basales, que surge de los queratinocitos basales. Si vemos el carcinoma de células basales, hay varios subtipos. Uno que se llama superficial, que son pequeñas islas de las células basales que empiezan a crecer descontroladamente. También hay nodular, en el que se crea como una masa más grande de estas células basales. Y hay un infiltrativo, que como el nombre lo dice, empieza a infiltrarse por la dermis y cuando llega a la sangre, pues ya ocasiona metástasis. Y este es el más peligroso de todos. Entonces nosotros escogimos el carcinoma basal para estudiar, primero porque es el tipo de cáncer de piel más común, más que el melanoma y más que el de células escamosas. Segundo, no es tan letal, pero ocasiona grandes deformidades porque no siempre se detecta en etapas tempranas. Es muy difícil de notar, entonces ocasiona altos costos en los pacientes y en el sistema de salud. Tercero, actualmente no hay modelos animales que lo representen muy bien, porque lo que sucede es que el carcinoma basal en los ratones, por ejemplo, se comporta de manera muy distinta a como lo hacen humanos. Entonces no hay modelos animales en los que se puedan ensayar tantos tratamientos. La idea entonces es hacer un modelo in vitro para reemplazar ese modelo animal. Sin embargo, se ha intentado y son unas células muy difíciles de cultivar. Entonces ese fue el reto que tuvimos nosotros inicialmente, tratar de cultivar este cáncer de piel. Entonces para esto, nosotros partimos de una biopsia de tumor y ensayamos muchos métodos diferentes para poder cultivarla. Todos venían pues como de todos los métodos que se han usado para cultivar queratinocitos. Y nosotros utilizamos 6 y los combinamos entre ellos y fue un proceso que tomó 2 años en descubrir cuál era el mejor método para cultivarlas porque ellas no crecían. Entonces, por ejemplo, utilizamos platos de cultivo sin ningún recubrimiento y no crecían. Utilizamos matrigel, que es una sustancia
que se compone de varias proteínas. Las células se adhieran más fácil y tampoco funcionó. Utilizamos un método de capa alimentadora que básicamente es poner una capa de otras células que se llaman fibroblastos de ratón y se llaman 3T3, y estas células van a liberar moléculas y van a liberar proteínas que van a fomentar el crecimiento de los queratinocitos, o en este caso el del carcinoma basal. También ensayamos un modelo de explante, y es que cortamos la piel en pedacitos y simplemente la pegamos al plato de cultivo, y ahí las células empezarán a migrar. Y finalmente ensayamos otros 2 modelos que ya les voy a explicar de qué se tratan. Aquí quiero que vean el porcentaje de éxito que obtuvimos. Inicialmente nada crecía, luego con la adición de la capa alimentadora obtuvimos un éxito en el 67% de las muestras. Con explante tuvimos alrededor del 40%, y luego leyendo estudios vimos que existía una sustancia llamada inhibidor de ROCK, y lo que hace este inhibidor de ROCK es inhibir una vía, específicamente en los queratinocitos, que hace que no se diferencien, sino que se queden proliferando. Entonces esto es muy útil, porque yo inicialmente necesito que los queratinocitos se multipliquen para tener suficiente número y para poder ponerlo en los sustitutos de piel. Entonces lo que hicimos fue combinar los métodos que nos habían funcionado, que eran la capa alimentadora, los explantes y el inhibidor de ROCK. Y aquí, muy sorprendentemente, obtuvimos un 100% de éxito. Entonces de ahí sacamos las células del carcinoma basal. Esto es más específicamente como obtuvimos las células. Partíamos del tumor, lo cortábamos en pedacitos, y esos pedacitos se depositaban sobre una capa de células 3T3 o capa alimentadora. Y a esto además le echábamos el inhibidor de ROCK, y así fue que obtuvimos nuestras células. Entonces, ya obtuvimos un cultivo con células, pero tenemos la pregunta: ¿estas células son queratinocitos sanos o son células de carcinoma basal? Porque finalmente uno puede obtener una biopsia de tumor, pero también eso está rodeado de células sanas. Y puede ser que estas células sanas hayan invadido todo el cultivo en lugar de que sean las células de cáncer de piel. Entonces, para responder a esta pregunta, nos concentramos en 3 partes. Una que es la morfología de las células, otra es la expresión de las proteínas y otra la inestabilidad cromosómica. Entonces empezamos con la morfología de las células. Aquí les muestro unas fotos. Este es el pedacito de piel en el cultivo y estas son las células que empiezan a crecer, que son muy parecidas a cómo se ven las células epiteliales, y es lo que esperamos, ya que son células epiteliales. Aquí, esta es una foto de cuando ya han crecido por más tiempo y han invadido alrededor de la mitad de la superficie de cultivo. Y aquí, después de varios tiempos de cultivo, en el que empezamos a ver algo muy característico de estas células, y cosa que no sucede con los queratinocitos, y es que empiezan a tener una forma, o sea, a la vez es epitelial y a la vez es como alargada. No sé si se alcanza a ver aquí, pero empiezan un poquito a cambiar de forma, y es algo que ya se ha reportado para este tipo de células. Entonces esto nos da como un indicio de que efectivamente se trata de células de carcinoma basal. Además, porque duran un poco menos, o su tiempo de vida es un poco menor al de los queratinocitos normales. Todo esto nos dio un primer indicio de que estábamos trabajando con células de carcinoma basal. Ahora, para la expresión de proteínas. Como vemos, como si recuerdan, la piel tiene epidermis y dermis, y aquí, entre la epidermis y la dermis, los queratinocitos se unen a la dermis por medio de unas proteínas específicas. Esas son las proteínas que unen la célula con la matriz. Y también los queratinocitos se unen entre sí a través de otras proteínas, que son las que representan las interacciones, las uniones célula-célula. En el carcinoma basal sucede algo particular, y es que las proteínas que van de la célula a la matriz están disminuidas, mientras que ciertas proteínas, que son las que conectan las células, están aumentadas. Entonces nosotros quisimos medir los niveles de estas proteínas.
y lo hicimos por medio de una PCR en el que medimos los niveles de ARN mensajero. Entonces aquí tenemos todos estos tipos de proteínas. Estas primeras 4 son de unión de la célula a la matriz extracelular, que si recordamos deben de estar disminuidas. Y esta última es unión entre célula y célula. ¿Qué vemos aquí? Que aunque no es estadísticamente significativo, si vemos que la media en todos los casos de las células obtenidas que potencialmente son de cáncer, todos los anaranjados, son menores que los queratinocitos sanos. Entonces eso ya nos da como, no es significativo, pero sí nos está diciendo algo. Y creemos que debemos aumentar el número de muestras para poder finalmente probar que estas células efectivamente son células de cáncer. Pero esto sí otra vez nos da o nos indica que las células que cultivamos se tratan de células de carcinoma. Con respecto a la expresión de las proteínas que unen las células con la célula, no vimos una sobreexpresión. Y eso es algo que tenemos pues que investigar, porque puede que la expresión de esta se haya perdido durante el cultivo, o puede que efectivamente no se trate de células de cáncer, sino de queratinocitos sanos, que no parece ser el caso. Por último, evaluamos inestabilidad cromosómica. Entonces, para explicar esto, muy básicamente, una célula tiene su ADN en el núcleo y cuando se divide, tiene sus cromosomas y los separa en partes iguales. Entonces, una célula hija se va a ir con la mitad del material y la otra célula hija con la otra mitad del material y van a quedar iguales a la célula madre, con sus cromosomas bien repartidos. Cuando hay inestabilidad cromosómica, lo que pasa es que en este proceso de división hay errores. Entonces, por ejemplo, una parte de un cromosoma puede irse para una célula, pero para la otra no. O por ejemplo, la célula no se divide en 2, sino en 3. Entonces los cromosomas quedan mal repartidos. Y al final lo que se va a tener son células en las que hay exceso o deficiencia de cromosomas, o un número anormal de cromosomas, que es lo que se llama aneuploidía, y esto es una característica del 80% de los tumores. Entonces por eso decidimos evaluar la inestabilidad cromosómica como otra prueba de que estábamos tratando con células de carcinoma basal. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Nosotros necesitábamos ver cómo se dividían las células. Y para eso necesitábamos ver el núcleo, porque el núcleo es el que saca los cromosomas y hace todo este proceso. Entonces, para esto, lo que hicimos fue cultivar células de muestras de carcinoma basal y también queratinocitos sanos. Y esto lo que hicimos fue introducir una proteína fluorescente. Entonces, para eso utilizamos virus. Un virus básicamente lo que hace cuando infecta una célula es que introduce material genético y la célula lo empieza a procesar y empieza a formar la proteína o a seguir las instrucciones que estén dentro de ese material genético. Entonces lo que hicimos fue que en este virus teníamos información de generar proteínas fluorescentes para el núcleo. Entonces cuando un virus infectaba la célula, el núcleo se volvía fluorescente y ya lo podríamos ver. Entonces esto lo analizamos en un microscopio especial que es para células vivas y tiene una mini incubadora en el que uno mete las células y por muchas horas el microscopio va a tomar fotos y va a hacer un video. Entonces lo que hicimos fue hacer un video para ver cómo se dividían las células, a ver si hay algún error y contamos la tasa de inestabilidad cromosómica o de errores durante la división. Entonces aquí les muestro un ejemplo de los videos y de los errores que hay. Si ven que aquí queda un cromosoma que se retrasa en la división, se va más tarde hacia una célula, eso es un error de división y eso puede ocasionar aneuploidía. Y en este caso son células que se dividen en 3, que obviamente la repartición de cromosomas pues es errónea y unas células van a quedar con más cromosomas y otras con menos. Entonces nosotros contamos el porcentaje de estos errores mitóticos. Y esto fue lo que obtuvimos. Entonces evaluamos 3 muestras y cada una la repetimos 3 veces y con su control, que son queratinocitos sanos. Aquí en este caso que está señalado es la muestra que dio estadísticamente significativa y vemos que la muestra de carcinoma basal tuvo alrededor del
60% de errores mitóticos, mientras que la muestra de queratinocitos sanos tuvo más o menos el 25%. En los otros casos también vemos pues, que hay una tendencia que las células de carcinoma basal presenten más errores mitóticos, pero no son significativas. De nuevo, pues se necesitarían más muestras para poder comprobar esto, pero sí vimos que en una de las 3 muestras logramos ver una gran diferencia en cuanto a la inestabilidad cromosómica. De nuevo, es otro indicio de que estábamos trabajando con células de carcinoma basal. Entonces la morfología, como vimos, es distinta. La expresión de proteínas es posiblemente distinta. Habría que comprobarlo con más muestras. Y vimos que hay inestabilidad cromosómica presente en algunas muestras, como sucede normalmente en los cánceres. Entonces, bueno, de aquí lo que seguimos fue incorporar este tipo de células dentro de los modelos para ver si podíamos obtener un modelo o un sustituto de cáncer de piel. Esto fue una parte pequeña porque casi todo el esfuerzo se concentró en el cultivo de las células de carcinoma basal, pero aquí les muestro lo que obtuvimos. Nosotros inicialmente hicimos un modelo, pero no adicionando las células como tal, sino adicionando fragmentos de tumor. ¿Y qué queríamos ver? Queríamos ver que el gel de fibrina con fibroblastos era capaz de alimentar a las células que están acá y era capaz de mantenerlas durante 21 días. Entonces les pusimos los fragmentos del tumor sobre el gel y lo dejamos 21 días cultivando. Entonces aquí vemos las imágenes, que tenemos unas células vivas, una masa muy grande de células epidérmicas que están vivas y que incluso lograron invadir la dermis, que en este caso era un gel con fibroblastos, un gel de fibrina con fibroblastos. También analizamos la expresión de una proteína, de la proteína de unión entre célula y célula, que se llama EpCAM, y que es muy característica del carcinoma basal. Y vemos que su expresión se mantuvo en todas las regiones cafés. Entonces ya vemos obviamente que el gel de fibrina con fibroblastos soporta el crecimiento del carcinoma basal. Entonces nosotros ahora, bueno, y aquí como vimos hay infiltración de las células, que es como lo había mostrado anteriormente, que podía suceder con carcinoma basal, que iban invadiendo la dermis y luego llegan a los vasos sanguíneos. Entonces ahora nosotros pasamos a hacer un modelo, esta vez no con fragmentos de tumor, sino con las células como tal. Entonces aquí les muestro un control, que es un modelo hecho con células totalmente sanas. Y aquí el mismo modelo, pero el cual le adicionamos células de cáncer. Entonces, mientras que en el control se ve la clara separación entre la dermis y la epidermis, y se ve como aquí en la epidermis hay un cambio de forma y hay una diferenciación de los queratinocitos. Vemos que cuando adicionamos las muestras de cáncer, se pierde esta diferenciación, se vuelve muy delgada, e incluso hay invasión de la dermis. Entonces, esto uno nos indica que estas células se comportan muy diferente, que las células de cáncer se comportan muy diferente a los queratinocitos sanos. Y ya es un buen indicio. Y 2, que tienen la capacidad de invadir el gel de fibrina, estando incluso en solución, no solo como fragmento. Por otro lado, también analizamos la proteína EpCAM, que no debe estar en la muestra sana, y que en la muestra con cáncer, pues no dio tan fuerte, pero era como una tinción muy débil de unas estructuras muy extrañas que no logramos descifrar qué era, pero que hace falta seguir estudiando para mejorar este modelo. Pero lo importante es que ya tuvimos el primer paso, que fue el desarrollo del cultivo de este tipo de células. En resumen, entonces, ¿qué obtuvimos? Un nuevo protocolo para el cultivo de células de carcinoma basal. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto sirve para desarrollar el primer sustituto tridimensional de carcinoma basal, porque no hay ninguno en el mundo. De hecho, las pruebas que se hacen son simplemente en platos de cultivos que no son tridimensionales, que no tienen ninguna dermis y entonces no son tan buenos. Y por eso es que hace falta tanto estudio en el carcinoma basal.
Y el impacto de esto es que si tenemos un modelo de carcinoma basal, esto puede convertirse en una herramienta para probar agentes terapéuticos. Ahora, para terminar, vamos con unas conclusiones. Entonces, con nuestro modelo, ¿qué logramos? Adicionar fibroblastos, células dendríticas y células de carcinoma basal. Con los fibroblastos vimos que podemos hacer un modelo dermoepidérmico que tiene la capacidad de clasificar sustancias químicas. Con la adición de células dendríticas obtuvimos un modelo mucho más realista y en el que se podrían hacer pruebas inmunológicas y que tiene implicaciones, por ejemplo, como es la evaluación de alérgenos. Y con el carcinoma basal, principalmente generamos un nuevo protocolo de cultivo y esto ya como es un gran paso para el desarrollo de un modelo de carcinoma basal en el que se puedan estudiar agentes terapéuticos e incluso estudiar pues el mismo cáncer. Y bueno, entonces, digamos, ¿qué sigue para los sustitutos? Entonces la idea es que estos sustitutos, además de decir si una sustancia es irritante o no, pueda subclasificarlas, porque hay irritantes moderados y hay irritantes leves, y además que se puedan evaluar alérgenos y así poder hacer una distinción entre irritantes y alérgenos. Este sustituto también tiene todo el potencial de convertirse en un modelo inmunitario de alta complejidad. Y digo alta complejidad porque puede estar compuesto de muchos tipos de células dendríticas que ya vimos que pueden migrar. Y por otro lado, está pues también el estudio de un modelo de carcinoma basal. Y si lo llevamos más a futuro, la idea es hacerlo en diferentes etapas y también modelar diferentes subtipos y así probar diferentes tratamientos. Y muchas gracias. Recibo cualquier pregunta. Catalina, muchas gracias por compartir toda esta información tan interesante, todos estos hallazgos y avances que nos has presentado en la tarde de hoy. A ti y a todos los participantes, pues les informo que logramos pues transmitir por Facebook un poco pues adelantada tu intervención, pero bueno, logramos conectarnos por este medio. Estamos en vivo también en Facebook en estos momentos. Entonces, para quienes se conectaron un poco tarde por temas técnicos, esa grabación sí la hicimos desde un inicio, por si quieren retomarla en algún momento, pues va a estar en las redes de la corporación. Catalina, bueno, entonces las personas, tenemos en estos momentos 16 personas conectadas. Quien tenga alguna pregunta para hacerle a Catalina, si desea puede hacerlo a través del chat o levantar la mano. En este es el profesor Raúl. Profesor. Hola Catalina, ¿qué tal? Te recuerdo por Hola, ahí ¿cómo de los estás? tiempos en que estabas viendo Morfofisiología 2 conmigo. Me alegra Sí. muchísimo ver todo lo que has progresado. Te quiero preguntar lo siguiente. Nosotros estamos manejando diferentes tumores. Uno de estos que estamos manejando precisamente con Groningen, con el grupo Cabaret de Groningen, es el cáncer de pulmón, cáncer de células no pequeñas. Entonces, Marco Hansen desde allá, desde Groningen, me dice, hombre, cultivemos los tumores. Él me ha invitado mucho a que cultivemos los tumores. Yo le he tenido miedo porque sé que eso es difícil, que se le van a uno 2, 3 y 5 años tratando de cultivar un tumor y no necesariamente va hacia el éxito. Aparte de ustedes haber cultivado estos tumores exitosamente, ¿probaron otros tumores? No, en para el cáncer de piel específicamente solo probamos carcinoma basal, pero sí trabajamos con líneas celulares de, por ejemplo, de cáncer de mama, pero para hacer otro tipo de estudios no relacionados con los sustitutos, sino para estudiar ya más a fondo la inestabilidad cromosómica y la expresión de ciertas proteínas que podían estar relacionadas con eso.
pero no sé, hay tumores de todo, pues hay unos que sé que son muy difíciles de cultivar, pero hay otros en los que ya hay un protocolo establecido. Entonces no sé cómo sería el caso de las células de los de pulmón. Sí, yo no me he metido realmente a cultivar. Yo solamente estamos haciendo cultivos de células, de líneas celulares. A mí me gusta más la línea celular. Me parece que es un poco, digamos, más toreada en diferentes plazas. Entonces, está ya más acostumbrada o viene de fábrica casi eh, dispuesta para eso. Hacer cultivos primarios yo le tengo miedo. Me parece una tarea titánica ponerse a hacer ese tipo de cultivos. Última pregunta. Veo que estás ya aceptada para hacer tu estancia postdoctoral en una universidad. ¿Qué es lo que vas a hacer allá? Allá son dos cosas. Uno, continuar con los cultivos de piel. Allá tienen la idea de ensayar con la viruela del mono, infectar cultivos de piel, a ver qué pasa, a ver cómo reacciona. Y segundo, voy a empezar con cultivos de pulmón. En este caso vamos a probar muchos virus diferentes y vamos a ver cuáles son como los síntomas o las respuestas celulares a esos virus, a ver si encontramos algo que nos indique a partir de la respuesta cuál es el virus. Sí. ¿Pulmón de qué modelo? Ellos ya tienen un modelo establecido que es, como se dice, on a chip, es un pulmón y ya lo Ajá. tienen establecido y lo que quieren es ensayar con diferentes virus, con muchos virus y hacer muchas pruebas de microscopía, de fluorescencia, de ómicas, de expresión de proteínas. Entonces yo iría ya a aprender a hacer esos cultivos de pulmón y ya hacer la parte de evaluación con los virus. Listo. Ok, pues eso te quería preguntar. Muchísimas gracias. Te Gracias. felicito. Gracias. Gracias, profe. Ana Claudia, tienes levantada la mano. Buenas tardes, Catalina. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, también fui profesora de Catalina en el pregrado. Me alegra mucho también como el profesor Raúl que estés ya en esta etapa tan avanzada y que hayas pues investigado y hecho realidad pues como este sustituto que realmente creo que ayuda bastante en los procesos de investigación y también industriales. Quisiera preguntarte. Nosotros en el grupo de biomateriales en bioingeniería hemos trabajado bastante con apósitos, por ejemplo, para quemaduras. Quisiera saber qué tan factible es que uno pueda contar, digamos, con, si tú tienes algún tipo de patente, cómo uno puede acceder a tener poder utilizar ese sustituto para evaluar materiales que uno tiene y si es posible de pronto, o eso pues yo sé que sería otro proceso de doctorado, quizás simular, por ejemplo, un proceso de una quemadura en este tipo de materiales o eso no es factible dentro de lo que tú has investigado sobre el tema. No, con respecto a la patente, pues aún no tenemos nada, pero sí, la idea es que estos sustitutos se puedan usar pues por nosotros, por otros grupos y por, digamos, en Colombia, que está tan limitado en ese sentido. A mí me parecería muy ideal pues que eso se pueda usar y eso sí se puede hablar con el grupo y con mi supervisora, la profe Luz Marina, y creo que ahí se pueden hacer pruebas pues de lo que necesiten con el biomaterial y de viabilidad o no sé qué necesiten ensayar. Y con respecto a las quemaduras, también lo veo posible porque de hecho hay estudios en los que se utilizan los sustitutos de piel y ensayan heridas y quemaduras y miran qué pasa con la piel y cómo se recupera o si ensayan algún tratamiento. Yo lo veo posible aunque no lo hemos intentado, pero sí se podría hacer algo porque o sea, ese inserto, digamos, es fácil de manejar. Sería como hacerle algo ahí adentro y esperar a ver qué pasa. Y como encontrar el mejor protocolo, pues.
Ah, está bien, muchas gracias, Catalina. Y nuevamente te felicito. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? Aprovecho aquí en Facebook, estoy viendo que nos están viendo Kelly Escobar, Valentina Restrepo, creo que también está aquí en Zoom, Tatiana, bueno, a todas muchísimas gracias por estar conectadas con nosotros también a través de Facebook, por sus preguntas. También, Catalina, sé que en este espacio nos está acompañando la profesora Luz Marina Restrepo, quien fue la directora de tu tesis, pues, en la Universidad de Antioquia. Ella también muchas gracias por todo el proceso que llevó contigo, ¿cierto? Y la asesoría que te brindó. Ahorita la profesora Catalina Osa estaba, perdón, Claudia Osa, estaba haciéndote pues las preguntas y qué bueno que este espacio también se dé para crear esas conexiones, ¿cierto? Para crear esas conexiones entre los docentes. El grupo es el grupo de Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa de la Universidad de Antioquia, por si la profesora Claudia pues lo conoce y se va a contactar con la profesora Luz Marina Restrepo para que puedan hacer trabajos adicionales. Igualmente pues el profesor Raúl tiene tu contacto y sé que podrían adelantar muchos trabajos en conjunto en un futuro. Catalina, este espacio que también fue creado pues para la comunidad en general, una vez vi estaba escuchando pues tu presentación, si bien es importante este desarrollo para el área de la salud, ¿cierto? Y todo lo que se ha logrado, se está logrando con este desarrollo. Yo tengo una inquietud y es si este desarrollo que están logrando o lo que hallaron también sirve para otras industrias, es decir, puntualmente, por ejemplo, la industria cosmética, pues que tiene, digamos que un músculo financiero un poco grueso y que tiene que hacer pruebas y ensayos, pues para sus cosméticos, ¿cierto? Entonces, en ese caso y como conectando la información, ¿esto serviría para esa industria o realmente pues no tiene aplicación en esa industria? Sí, la industria cosmética es de hecho la principal, porque ellos deben evaluar todo lo que, todos los ingredientes que usan deben evaluar como el potencial riesgo sobre la salud. Y ahora con estas nuevas leyes que prohíben comercializar cualquier cosa que haya sido, creo que es cosméticos específicamente, que haya sido probado en animales, entonces ellos necesitan una alternativa, que obviamente no puede ser animales. Entonces están los sustitutos de piel y esta es de la aplicación de toxicología. Para eso es, para evaluar sustancias químicas, no solo tiene que ser algo súper peligroso que se use en laboratorio, sino cualquier cosa que tenga contacto con la piel. Y ahí está muy metida la industria cosmética. Qué bueno también saber eso, porque seguramente personas que puedan ver esta grabación o que estén conectadas podrán tener alguna inquietud al respecto, se podrán contactar contigo, con la profesora Luz Marina, pues para poder concretar algún trabajo adicional frente a este proceso y que puedan, de cierto modo, vincularse a la investigación o a otras investigaciones que puedan dar como pie a otro tipo de proyectos o a avanzar a profundizar en este tema y que se puedan pues aplicar tanto a la industria cosmética como el área pues como de la salud. Entonces me parece muy interesante. ¿Alguien más tiene una pregunta que hacerle a Catalina respecto a lo que acaba de presentar? Bueno, por el momento veo que no. Catalina, yo tengo, ya como para cerrar el espacio, tengo dos preguntas y van más en torno a tu formación, ¿cierto? Y las preguntas van enfocadas esas preguntas se las hacemos a todos los invitados que tenemos en Aula Abierta CCBB y es, ¿por qué decidieron estudiar un posgrado en Ciencias Básicas Biomédicas? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué fue lo más relevante de haber estudiado un posgrado en Ciencias Básicas Biomédicas? Sabemos que tú ya venías de un magíster en Ingeniería Biomédica y de realizar una doble titulación con la Universidad de Groningen. Y bueno, porque el doctorado, pues si yo ya venía de la maestría
en el que había hecho algunas cosas con biomateriales. Esa fue parte de mi investigación. Y entonces la investigación es algo que me llama la atención. Y el doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas, algo que me gusta es que tiene la posibilidad de, como se dice, hay muchas disciplinas que pueden hacer parte de estos programas. Entonces, por ejemplo, yo como ingeniera pude ingresar ahí, un biólogo puede ingresar, un médico, un microbiólogo, un enfermero, y todos tienen cabida ahí y hay muchas líneas diferentes de investigación, hay diferentes grupos, uno puede encontrar como el grupo que más se adapte a sus intereses y desarrollar un proyecto y ahondar más pues en la parte de investigación. Creo que hay muchas posibilidades dentro de la corporación y por la misma razón en que hay muchas disciplinas, hay muchas conexiones y muchos contactos con diferentes grupos, entonces eso amplía más como la parte investigativa. Y sí, a pesar pues de que en Colombia no hay tanto dinero como para la investigación, sí creo que en la corporación, pues y con la ayuda de todos los grupos hay muchas posibilidades para hacer un buen proyecto. Gracias. Me ¿Y faltó qué decir fue lo lo de más, grado. sí, qué es lo que más rescatas o lo que para ti ha sido más relevante de la doble titulación? O sea, el haberle apostado a obtener esa doble titulación con Groningen, ¿qué rescatas? Puede ser a nivel académico, a nivel personal, ¿cierto? A nivel, en ambos niveles. Sí, eso abre la puerta a otro mundo y no solo académicamente, porque uno aprende muchas cosas. En mi caso particular, aprendí muchas técnicas que no conocía, me metí casi que de lleno en la biología y yo venía muy acostumbrada a la ingeniería, entonces digamos que entrenada en dos mundos diferentes. También el idioma, que lo obligó a uno pues a desarrollarlo y a hablarlo mucho más, es otra cultura, es vivir en el extranjero, es otro ritmo, no solo de vida, sino también en la investigación y es muy diferente, entonces como acostumbrarse y abrir la mente a esas cosas, creo que es una experiencia bonita, en tanto personal como académica. Catalina, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Lisette, Giraldo, gracias por tu comentario. Para nosotros también es muy importante la asistencia de ustedes a estos encuentros porque realmente ahí encontramos esa realimentación de estos espacios. Gracias, profesor Raúl, los profesores que están conectados hoy con nosotros. Damos entonces por finalizado este espacio, tanto esta grabación como bien les dije la encontrarán en la página en Facebook, en la página de la corporación. Y bueno, los invitamos a estar muy atentos de nuestras redes sociales y de nuestros medios de comunicación porque tendremos muchas más aulas abiertas. Esperamos finalizando el mes de septiembre tener un espacio también relacionado pues con temas de las ciencias básicas biomédicas. A todos les deseo una muy feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por conectarse y por la invitación a Paula y a Mariana y a la corporación. Con todo gusto, Catalina, a ti por aceptar. Que estén muy bien, feliz tarde. Chao. Feliz tarde, gracias. Chao.